Muy buenas tardes. Mi nombre es David Falla Redondo. Me desempeño como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y participo del programa del Observatorio Sociojurídico de la Justicia y de las Políticas Públicas. En ese marco me ha correspondido el honor de desarrollar un proyecto de investigación titulado El principio de independencia judicial y la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La idea con este proyecto no es realizar un análisis normativo simplemente de lo que regula el trabajo de esa comisión, de lo contencioso administrativo, sino que lo que interesa es ver si en realidad el principio de independencia judicial está plenamente vigente o no a raíz del trabajo de esta comisión. Para exponer los hallazgos y el marco del proyecto, voy a permitirme compartir la pantalla que me ayudará a exponer lo que deseo compartir. Permítanme un segundito. Bien. Como les decía, el título de la investigación es el principio de independencia judicial y la jurisdicción contencioso administrativa. El objetivo de esta es determinar la vigencia real de los principios de independencia judicial y juez natural en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Quiero hacer énfasis aquí en que lo que interesa, y ya lo manifesté, no es hacer un simple análisis normativo, que es a lo que estamos acostumbrados en el mundo del derecho, sino que lo que realmente me interesa aquí es determinar si en la práctica, si en la realidad, si en la vida cotidiana de jueces y juezas de la jurisdicción, estos principios se aplican plenamente. ¿Por qué surge la investigación? Bueno, en el Poder Judicial existe una comisión que se denomina Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y aquí lo que interesa determinar es si en la práctica el funcionamiento de esta comisión garantiza o no la observancia de los principios que ya mencioné. Aquí es importante comenzar preguntándonos qué es lo que se entiende por independencia judicial. En el marco de esta investigación, vamos a utilizar esta definición que ofrece el Diccionario de Español Jurídico dirigido por Santiago Muñoz Machado, que es el único que vamos a utilizar como referencia en esta exposición. ¿Quién entiende la independencia judicial de la siguiente manera? Es uno de los principios básicos que garantizan el buen funcionamiento de la administración de justicia, que exige que el juez no esté sometido a más voluntad o a la voluntad alguna distinta de la ley. Ahorita veremos cómo tiene esto muchísima importancia en el manejo de la Constitución. Agrega el diccionario que la independencia está estrechamente unida a la exigencia de imparcialidad y se garantiza principalmente con la inamovilidad de los jueces y magistrados y con las reglas sobre abstención y recusación. Es importante para la audiencia costarricense hacer énfasis en que el uso de la palabra magistrados en esta definición no se refiere a quienes integran la Corte Suprema de Justicia, sino que se refiere a quienes participan de un tribunal colegiado. En la práctica costarricense solemos hablar de juez o jueza, ponente, y de cojueces o cojuezas, quienes le acompañan en ese asunto. En la usanza española, pues no, se habla de magistrados cuando se habla de un órgano colegiado por 3 o por más integrantes, mientras que se entiende por juez solamente la integración unipersonal de un órgano jurisdiccional. Siempre sirviéndonos de las definiciones de este diccionario, vamos a señalar que se entiende por juez natural la manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva que comporta la predeterminación del juez o tribunal que ha de conocer el asunto. Supone que la ley, con carácter previo en su actuación, haya creado el órgano judicial y lo haya dotado de jurisdicción y competencia. Lo que nosotros denominamos juez natural es lo que en otros lugares se denomina el derecho al juez predeterminado por la ley. Básicamente de lo que se trata es de que yo, como ciudadano, no puedo ser juzgado por un tribunal o una comisión especial determinados o designados para el caso concreto, sino que
en el momento en que participo de un proceso, ya existe de previo a este proceso un órgano jurisdiccional debidamente constituido y con la debida integración, que es el encargado de conocer el asunto por el cual estoy siendo sometido a la Administración de Justicia. En nuestra Constitución hay que hacer énfasis que ambos principios están contemplados en ella. Por ejemplo, el artículo 154 determina que el Poder Judicial solo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicten los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos. Esto nos lleva a afirmar que el principio de independencia judicial está consagrado en el texto constitucional y básicamente lo que nos obliga a entender y a observar es que no hay autoridad alguna superior a jueces, juezas, tribunales, que la Constitución y la ley. Solo bajo sus parámetros podemos resolver y solo a ellos estamos sometidos. Pero, ¿qué es lo que se entiende por poder judicial en Costa Rica? En el colectivo nacional existe la idea de que el poder judicial o el ejercicio del poder judicial compete prácticamente solo a la Corte Suprema de Justicia, pero en realidad no es así. La Constitución es clara al definir que esta función se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley. Esto significa que cualquier autoridad jurisdiccional es poder judicial y consecuentemente la independencia consagrada opera no solo frente a la institución como un todo, sino también a lo interno de la institución. Esto es importante tenerlo claro. A lo interno de la institución, cualquier juzgado, cualquier juez, cualquier tribunal tiene garantizada su independencia frente a otros, y no importa el rango, tanto a nivel horizontal como superior, ya sea de juzgados a tribunales colegiados a tribunales de apelación, y por supuesto de estos hacia las salas de la Corte, incluso también respecto de la sala constitucional. Ahora bien, dentro de la estructura organizativa del Poder Judicial costarricense no hay solamente órganos jurisdiccionales, sino que también tenemos órganos de carácter administrativo. Unos de ellos son las comisiones, que son las que aquí nos interesan. Y el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial las prevé y califica. Se entiende que hay permanentes, especiales, temporales, mientras que el artículo 59, en su apartado 18, faculta a la Corte Suprema de Justicia para decidir cuáles comisiones de trabajo, y lo pongo entre comillas porque esta noción es importante, son permanentes. Entonces, no es extraño que en el Poder Judicial se constituyan comisiones, pero tienen funciones que son expresamente señaladas en el artículo 66. De la ley orgánica. Solamente quiero enunciar aquí algunas de las que ya están previstas en la ley como comisiones permanentes: el Consejo de Personal, el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, la Comisión de Enlace con el Organismo de Investigación Judicial, la de Salud y Seguridad Ocupacional, la de Relaciones Laborales, y agrega el inciso sexto, cualquier otra que determine la Corte. Lo importante aquí es determinar que por sus funciones, todas estas comisiones son de carácter administrativo. Esto es lo que estaba señalando anteriormente, y al ser de carácter administrativo, esto quiere decir que las comisiones no pueden o no deben intervenir en el ejercicio de la función jurisdiccional. Esto no quiere decir que no se interesen por el trabajo jurisdiccional, por supuesto que sí. Hay temas que es importante conocer, discutir y comentar, pero lo que no pueden hacer es imponer o determinar el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de jueces, juezas y tribunales. La Comisión de lo Contencioso Administrativo no está incluida en las que acabo de mencionar, pero existe. Su funcionamiento está arreglado
pero no está contemplado en el Código Procesal de lo Contencioso Administrativo. El artículo 221 de este código lo que prevé la emisión por parte de Corte Plena de un reglamento de organización interna de la jurisdicción contencioso administrativa. Es en este reglamento en el que se crea la comisión. Y según el artículo 21 del reglamento indicado, esta está integrada por los magistrados y por las magistradas que designe Corte Plena. En la norma, esa es la integración diseñada. Sin embargo, en la realidad, y esto es grato decirlo, también participan jueces y juezas. Básicamente jueces coordinadores, ya sea del juzgado de lo contencioso administrativo, del tribunal de apelaciones de lo contencioso, y actualmente están participando de esta comisión. ¿Cuáles son las funciones de la comisión de lo contencioso administrativo? Bueno, esta puede dar recomendaciones sobre los diferentes temas que sean de interés para la jurisdicción contencioso administrativa. Y este aspecto normativo es importante destacarlo porque es sumamente amplio y también es vago. Esto significa que cualquier cosa podría caber como lo que se entienda por temas de interés de la jurisdicción contencioso administrativa, porque perfectamente podría discutirse, bueno, esto es lo que nos está diciendo la sala primera al conocer recursos de casación sobre tal tema, o bien esto es lo que señala la sala constitucional, o bien vean lo que se resolvió en materia de responsabilidad sede penal, por ejemplo, en responsabilidad del Estado. Entonces, aquí lo que se da es una amplitud tal que eventualmente, y subrayo eventualmente, podría permitir que cuestiones jurisdiccionales sean tratadas allí. Y esto es algo que desde el plano normativo, y hago énfasis en esto, plano normativo, podría significar la apertura de un espacio para una intromisión indebida en el quehacer de la judicatura en el ejercicio de la función jurisdiccional. Vean que también puede abocar el conocimiento, homologar o conocer en alzada los acuerdos y resoluciones adoptadas por cualquiera de los consejos de jueces de la materia en ejercicio de sus competencias. Y ahorita vamos a volver sobre esto porque significa que un órgano administrativo que no es parte de, de, la, de la jurisdicción contenciosa administrativa en el sentido jurisdiccional puede conocer lo que decidan jueces y juezas en colegio. Vea que también puede definir los mecanismos y criterios para la distribución de las cargas de trabajo atinentes a las diferentes secciones y órganos que componen la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto es importante señalarlo también porque mecanismos y criterios para la distribución de cargas de trabajo, y ahorita lo vamos a puntualizar, según la ley le compete al colegio de jueces. Entonces, cabe preguntarse, bueno, ¿por qué esto lo conocería una comisión de lo contencioso? ¿Qué carácter tiene? ¿Es superior o no de un consejo de jueces? Según el reglamento, sí. Y voy a recordar que se señala que puede abocar temas del colegio de jueces, puede conocer en alzada sus acuerdos y esto eh, implica que el trabajo que realicen jueces y juezas en los respectivos colegios podría haberse comprometido ante la intervención de la comisión que, como dije, desde la norma reglamentaria está integrada por magistrados y magistradas. En la práctica intervienen jueces y juezas, pero sigue existiendo la posibilidad normativa de que se trate de una injerencia que desde mi perspectiva es inadecuada sobre las decisiones de jueces y juezas en colegio. También puede reasignar o variar funciones y roles de los integrantes o secciones de dichos órganos, respetando su categoría, a fin de lograr la eficiencia y la prestación del servicio público de justicia. De nuevo, ¿es eso competencia legal atribuida al Consejo de Jueces o es materia de una comisión creada por vía reglamentaria que puede incidir sobre el trabajo de jueces y juezas? Esto es un punto que es importante discutir y evidenciar en el plano nacional. El artículo 11
del reglamento de la comisión permite que acuerdos y resoluciones adoptadas en colegio de jueces sean homologadas por la comisión, que también prevé un recurso en alzada de aquellas ante esta, y también puede ser que cualquiera de quienes integran el Consejo de Jueces lleve el asunto a la comisión. De nuevo, esto es una norma de carácter reglamentario que tiene sustento en el carácter administrativo de la comisión y aún así temas propios del Colegio de Jueces, que está regulado por ley, como vamos a ver, son llevados a conocimiento de esta comisión. Y resulta que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone cuáles son las atribuciones de los consejos de jueces, por lo menos los enuncia de manera general, y hay un reglamento que desarrolla estas atribuciones. Pero vamos a señalar aquí, y esto me parece importante destacarlo, que, por ejemplo, en el artículo 3 de la Ley Orgánica, se dispone que el juez que conozca de un proceso tendrá la facultad de ordenar lo que corresponda para el cumplimiento de sus funciones y en cada caso tendrá la potestad de ejercer el régimen disciplinario. En los demás casos, esta potestad corresponde al cuerpo de jueces y los acuerdos se tomarán por mayoría. Si hubiera empate, el coordinador tendrá doble voto. Vean que el cumplimiento de las funciones del tribunal o del juzgado está reservado a la judicatura. Y en el caso de aquellos órganos donde hay colegio de jueces, pues entonces este es el que resuelve el tema. Es una potestad reservada por ley al Consejo de Jueces, de manera que, ¿cómo es que una norma de carácter reglamentario crea recurso en alzada, crea la posibilidad de abocar temas que son propios del Consejo de Jueces y los llevan a una comisión que, repito, el plano normativo está integrada por magistrados y magistradas? Este es un problema que desde el punto de vista normativo requiere una solución, porque está generando desde mi perspectiva un conflicto que es inevitable y me parece que además es evidente. Por otro lado, tanto Corte Plena como el Consejo Superior del Poder Judicial en estos artículos 59 y 81 también tienen atribuciones de carácter administrativo asignadas por ley y no se prevé otra posibilidad desde mi perspectiva que cuando hay una disputa en un Consejo de Jueces pues sea cualquiera de estos órganos, ya sea el Consejo Superior o bien la Corte Plena, la que se encargue de resolver esa disputa, pero no una comisión creada por vía reglamentaria. La comisión puede someter cualquier asunto que sea relevante para el despacho del Consejo de Jueces. Bueno, está bien, siempre y cuando se trate de un asunto de carácter administrativo u organizacional de los que competen al Consejo de Jueces. Por ejemplo, no pareciera ser posible que la apreciación sobre el camino o la senda que sigan resoluciones del tribunal o de los juzgados con múltiples integrantes sea susceptible de ser discutida o propuesta por la comisión al Consejo de Jueces, porque sería de manera directa una intromisión en el criterio jurisdiccional con base en el cual se resuelven los asuntos. Y eso sí sería eventualmente constitutivo de una violación al principio de independencia judicial. Los consejos de jueces tienen un reglamento que los rige. Ya sabemos que tienen su creación en la ley orgánica, de manera que, a diferencia de lo que pasa con la Comisión de lo Contencioso, sí tiene sustento legal el Consejo de Jueces. Y uno de los objetivos de este reglamento, un objetivo expreso, es garantizar la independencia judicial. Y, bueno, puede conocer lo que le someten las comisiones jurisdiccionales, de nuevo, siempre y cuando no se trate de encauzar en una determinada línea decisiones jurisdiccionales. También puede la Comisión de lo Contencioso Administrativo
velar por el cumplimiento de directrices de la comisión a través del trabajo del juez coordinador. Vea que se le asigna al juez coordinador la función de velar por que se cumplan las directrices de la comisión, de los acuerdos que ésta tome, de una adecuada y equitativa distribución de asuntos, tiene que rendir informes y distribuir carga de trabajo conforme a las reglas de la comisión. Y debe someterle los informes de labores con indicación de avances, atrajos, quejas e irregularidades. Dentro de la estructura del Poder Judicial, vean que es otra cadena más de informes en estos temas, porque, bueno, la Oficina de Planificación, las comisiones jurisdiccionales, a veces el Consejo Superior, suelen requerir estos informes. En este caso se entregan también a la Comisión de lo Contencioso. Y es importante ello porque la elección del juez coordinador depende del Consejo de Jueces y Juezas. Es un enlace del tribunal con otros órganos y fiscaliza el cumplimiento de la adecuada distribución de asuntos. Pero, de nuevo, aquí hay una relación que hay que enfatizar, y con esto no estoy señalando que es que opere una organización oculta ni nada de esto, sino que simple y sencillamente es una realidad que la comisión de la jurisdicción es integrada por magistrados y magistradas, según lo define el propio reglamento. Y a su vez, estos son quienes nombran en propiedad a jueces y juezas de tribunales colegiados. Entonces, podría darse la circunstancia o la situación de que si hay que asignar trabajos, si hay que cumplir una serie de tareas que son asignadas por la comisión, que son incluso algunas acordadas por colegio de jueces y además hay que darle cuentas a la comisión, pues bueno, de eso puede depender el nombramiento o el no nombramiento de algunas personas que integran el Corte Plena, que es el órgano que nombra a jueces de tribunales colegiados. Además, cuando la comisión está integrada solo por miembros o miembros de la sala primera, hay que recordar que en esa sala se conocen los recursos de casación que se plantean contra las sentencias del Tribunal de lo Contencioso, donde de nuevo pueden intervenir o se abre la oportunidad para que intervengan factores de comodidad o no con decisión de jueces y juezas a la hora de su nombramiento. Y eso es algo que debe llamar la atención, que requiere una reflexión importante para poder distinguir mi papel como administrador o como órgano de gobierno del Poder Judicial y otra cosa es la función jurisdiccional, que son temas que tienen que estar nítidamente separados si queremos que se cumpla el principio de independencia judicial. ¿Qué tiene que ver todo lo que hasta aquí he mencionado con los principios de independencia judicial y juez natural? Recuerden que se pueden hacer cambios de secciones y demás, por lo que habría que ver hasta dónde eso podría también incidir sobre el principio de juez natural. Y aquí lo que sucede es que mediante la normativa reglamentaria se ha constituido una comisión conformada por integrantes de Corte Plena que tiene injerencia directa en el funcionamiento de la jurisdicción contencioso administrativa y que participa en la supervisión del trabajo de jueces y juezas, lo cual no es poco, no es poca cosa, es algo realmente importante, por lo que tiene que realizarse, tiene que cumplirse la tarea separando el papel administrativo que tienen las comisiones del trabajo jurisdiccional que desempeñan jueces, juezas y tribunales. Hasta aquí quisiera hacer 3 puntualizaciones. La independencia judicial implica que jueces y juezas deben decidir solamente conforme a su propio criterio, sujetándose a derecho. De nuevo, aquí recuerdo todo lo que ya mencioné en relación con las posibilidades normativas que habría para una eventual injerencia. El principio de juez natural implica que la causa se somete a tribunales que están constituidos de previo y tienen competencia legal para conocerla. Pero bueno, se prevé la posibilidad de que la comisión y no el Consejo de Jueces cambie los roles, cambie las secciones, traslade jueces, solamente tiene que respetar la categoría. Pero bueno, la posibilidad normativa existe. Y estas 2 condiciones,
la observancia del principio juez natural y la observancia del principio de independencia judicial son o constituyen una garantía para cualquier persona que tenga que acudir a tribunales de lo contencioso administrativo, bueno, en realidad en cualquier materia, y está prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, si mi derecho como ciudadano es que mi asunto sea conocido por un tribunal independiente, imparcial, respetuoso del principio de juez natural, pues eso obliga a que las condiciones desde el plano normativo y por supuesto aún más en la práctica, siempre estén dirigidas a hacer realidad esos dos principios. Hasta el momento, de lo que he hablado hasta aquí, tenemos una conclusión basada en la normativa, y es que sí hay una posibilidad de que la comisión trascienda el ejercicio de funciones meramente administrativas y mediante el principio de jerarquía menoscaben los principios de independencia judicial y juez natural. Aquí es muy importante señalar lo siguiente. Una cosa es el principio de jerarquía que opera en sede administrativa y otra cosa es la competencia en grado o el principio de competencia en grado. En materia jurisdiccional, en el ejercicio de esa función, no opera el principio de jerarquía. Hay gente que cree que sí, pero no. ¿Por qué? Porque el principio de jerarquía, que es de naturaleza administrativa y está bien regulado en nuestro caso en la Ley General de la Administración Pública, supone, entre otras cosas, una posibilidad de mando del superior sobre el inferior, mientras que en materia jurisdiccional eso no es posible. Quien conoce en grado, en cambio, tiene posibilidad de revisar, pero no porque mande, sino porque tiene esa potestad. Tiene posibilidades entonces de anular, de revocar, de confirmar, por supuesto, el trabajo del juez de la instancia inferior. Y vea que dije instancia, no estoy hablando de una relación jerárquica, sino una relación de conocimiento en grado. Entonces, es importante distinguir los planos y no mezclar lo que es la función administrativa de la comisión con el ejercicio de la función jurisdiccional. Sin embargo, como expuse, hasta aquí podemos ver que hay posibilidades de confusión. Más adelante vamos a ver que eso no es poca cosa y que hay ejemplos concretos donde esa posibilidad ha significado un riesgo real para ese principio. El estudio que aquí se realizó es sociojurídico en el marco del programa del observatorio, por lo que ya expuse. Y lo que interesa es no quedarnos en el plano normativo, sino ver si en realidad, mediante el examen de acuerdos y actas, se ha respetado en el trabajo cotidiano de esa comisión los principios de independencia judicial y juez natural. Con esto lo que estoy diciendo es que el análisis normativo es solamente la base para poder eh, verificar en el funcionamiento, en el plano práctico, si esa comisión ha servido para garantizar los referidos principios o no. Durante la investigación sí hubo un obstáculo, hay que mencionarlo, y es que fue muy difícil obtener información sobre las actas. Lamentablemente no hubo respuesta a algunas peticiones, dos en concreto, para obtener las actas correspondientes al trabajo de la comisión. Estas peticiones fueron dirigidas hacia, eh, hacia la presidencia de la comisión, pero lamentablemente, desconozco las razones, no fueron contestadas. El obstáculo se solventó porque hubo acceso directo a jueces y juezas que actualmente trabajan en la jurisdicción contencioso administrativa, así como a personas que trabajaron allí y ya no se desempeñan en la función, y también personas que estuvieron encargadas de la administración de esa comisión durante otros años. Y muy amablemente, y esto tengo que reconocerlo, no doy los nombres de las personas, pero sí contamos para esta investigación con el apoyo y la verdad, tengo que decirlo de esta manera, con el gran respaldo de muchas personas de la jurisdicción
actuales o anteriores. Una funcionaria administrativa en particular nos ayudó a conseguir 5 años de actas muy bien estructurados. Una ex coordinadora también nos dio los años, digamos, en el tiempo más remoto al actual. Y actualmente otros jueces y juezas nos han dado las más cercanas. Así que al final se pudo recabar la información y eso es muy importante porque permite el examen que de seguido voy a compartir. Tenemos actas que van desde el año 2008 hasta el año 2020. El año 2010 tiene una cantidad importante de actas, de sesiones, y el año 2016 también marca un cambio importante. Como pueden ver, contamos con más de 50 actas que han sido estudiadas, y aquí quiero hacer la aclaración, pues, precisamente porque se trata de información relacionada con personas plenamente identificadas en las actas. No la voy a compartir en este medio, pero sí hay bastante información que ahorita vamos a ver la relevancia que tiene. Este año 2010 es particularmente importante porque estaban trabajando lo que se conocía como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal Procesal de lo Contencioso Administrativo. Luego se integran. Y aquí es importante señalar que hubo muchísimo trabajo de la comisión por la plena implementación de juicios que ya venían dándose, pero se ampliaron las secciones, y esto es explicativo de la cantidad de actas que se celebran en ese momento. En el año 2016, aunque solo hay 2 actas, hubo 3 sesiones más, pero fueron todas dedicadas al rediseño. Entonces fueron sesiones básicamente para recibir insumos en cuanto al rediseño de la jurisdicción contenciosa administrativa, de manera que son casi que sesiones de escucha de información y que no significaron o no se tradujeron en toma de acuerdos. De los años 2013 al 2017, falta el año 2018, sobre el cual no encontramos ninguna acta, pero desde 2013 al 2017 hay una situación bastante importante porque a partir de ese momento comienzan a formar parte de la comisión de lo contencioso jueces y juezas. Y eso es un hallazgo, la verdad, plenamente satisfactorio porque significa la apertura del trabajo de esta comisión a quienes directamente participan de colegios de jueces y juezas. ¿Qué se encontró en las actas? Bueno, me complace, me satisface mucho observar en el contenido de las actas que prácticamente todo el trabajo ha sido administrativo, puro y simplemente, de conocimiento de informes, de, de traslados de información a órganos administrativos y básicamente un tema de organización. Cómo se ha organizado la jurisdicción para hacer frente, y esto es constante en las actas, a los retos de la gran demanda de usuarios y usuarias. Sin embargo, hay 3 ejemplos que quiero tomar, 2 del 2010 y una de 2019, que me parece importante destacar porque son indicativos de que existe realmente un riesgo de una intromisión indebida en la función jurisdiccional. Dije, y lo destaco, esto es solamente un riesgo, no es la constante, pero permiten ilustrar el problema que se genera desde la normativa. En el año 2010 hay una comunicación del desempeño de un juez en singular en cuanto, vamos a ver, hay una comunicación del desempeño de un juez a las instancias disciplinarias. Eso en realidad no es problema porque cualquier funcionario o cualquier funcionario judicial tiene que rendir con las cuotas,
tiene que presentar justificaciones válidas. Aquí el único cuestionamiento posible es por qué pasó eso por la comisión, cuando en principio eran otros órganos los encargados, institucionalmente hablando, de conocerlo, ya sea la inspección judicial o bien puede haber sido el propio Consejo de Jueces. En fin, había una serie de órganos internos del Poder Judicial que podían haber llevado el camino de este procedimiento sin tener que pasar por la comisión. Sin embargo, pasó y es por eso importante ilustrarlo. Hay otro caso también en el 2010 donde surge un conflicto de naturaleza personal que llega a la comisión, pero eso parecía o pareciera que debiera ser un tema de lo que hoy se conoce como ambiente laboral. No tenía por qué trascender ante la comisión y menos aún ante magistrados que en aquel momento la integraban. Aquí es importante diferenciar los supuestos, uno de carácter disciplinario y otro de carácter solamente de conflicto personal. En el primer caso, el disciplinario, pues es a raíz de informes que se le da seguimiento al problema que estaba causándose en el despacho, y en el otro, en el de ambiente laboral, es porque fue llevado directamente a la comisión. Y esto es importante porque muchos de los temas que se plantearon en los primeros años de la comisión, estoy hablando en pasado, pero bueno, se dio, eran planteados directamente por jueces y juezas. La comisión tuvo perdóneseme la palabra, el acierto de saber distinguir que no eran temas propios suyos, sino que era más bien a veces hasta cuestiones de criterio. En un par de casos se da. Y en aquellos primeros años de su funcionamiento, entre el 2008 y el 2012, la comisión supo distinguir. Y eso es también importante destacarlo, porque las personas que la integraron en aquella oportunidad, por así decirlo, marcaron una línea, marcaron un límite y establecieron con claridad funciones jurisdiccionales de las que no. Es curioso, y sobre esto volveré que más adelante, que muchos de los problemas en aquel momento fueron planteados directamente por jueces o juezas. Es como si se hubiera buscado una autoridad superior. Con el paso del tiempo, y esto también es valiosísimo destacarlo, es menos. Es como si, por así decirlo, hubiera operado un empoderamiento de jueces y juezas para resolver sus asuntos conforme van transcurriendo los años, sin necesidad de acudir a una comisión con integrantes de corte pleno. En el año 2019, la situación fue diferente, porque fue la Procuraduría General de la República la que se encargó de formular una solicitud a la comisión y fue la Procuraduría la que planteó un problema de preocupaciones que tiene ese órgano técnico jurídico del Estado en torno a la tramitación de amparos de legalidad en el Tribunal Contencioso Administrativo. Realizan la exposición, luego se da una discusión muy rica que se consignó en las actas y eso me parece que también es muy valioso. Y lo importante aquí es que la Procuraduría lo que plantea es un criterio jurídico. Está bien plantearlo, pero el asunto es si es la comisión o si era la comisión el foro para plantear esto, o si es también, o si era a través de los recursos. Vea que lo que se está cuestionando es la tramitación de los llamados amparos de legalidad. Y los amparos de legalidad, pues son procesos jurisdiccionales que tienen un origen jurisprudencial. Sí, sí es cierto, lo tienen. Que hay una tramitación que tiene que ser definida, si se adecuan a la ley de la jurisdicción constitucional o no. Bueno, también, pero ese es un tema jurisdiccional. La comisión, al final, decide o resuelve que es un tema jurisdiccional sobre el cual no pueden emitir ninguna directriz ni ningún criterio,
porque compete a jueces y juezas. Pero ese ejemplo lo destaco porque evidencia la confusión que hay, incluso hacia lo externo del Poder Judicial, sobre cuál es la naturaleza de la comisión. Vean que de nuevo, no es la comisión interviniendo directamente sobre jueces y juezas, es más bien un usuario externo el que presenta el tema a la comisión. Entonces, aun cuando en el transcurso del tiempo se evidencia de las actas la claridad que se ha ido adquiriendo sobre lo que compete y lo que no a la comisión, vean que incluso en el 2019, es decir, 11 años después de la puesta en práctica de la nueva, todavía lo voy a llamar así, jurisdicción contenciosa administrativa, hay usuarios externos que acuden a la comisión como si fuera una especie de guía en criterio técnico jurídico sobre jueces y jueces. Y esto sí es indicativo de que aquel panorama normativo que había mencionado antes permite una confusión de roles que no es sana. Vamos a ver. En el 2012, por lo menos hasta el año 2012, solo intervenían magistrados en la comisión. Ya en el 2013 y en la actualidad participan también jueces y juezas. Por lo menos hasta el 2012, prácticamente cualquier tema podía ser planteado a la comisión, por las razones que ya expuse, pero ya en 2019 y 2020 es notorio la claridad que se tiene de la función administrativa de la comisión, pese a la confusión que acabo de mencionar por un usuario externo. A modo de conclusión, quisiera señalar que sí hay indicios de que en el pasado, hasta el 2012, en la práctica la comisión pudo haber quebrantado la independencia judicial. Y dije pudo porque no hay ninguna constatación de que efectivamente eso haya ocurrido. Pero el hecho de que se llevaran los asuntos y que ya mencioné, podría haber significado eventualmente, dependiendo de la decisión de quienes la integraban, un quebranto de esa independencia. No se dio, pero aquí lo que estoy concluyendo es que pudo haberse dado. Y en la actualidad, prácticamente no hay indicios desde la comisión de que haya alguna amenaza en su operación actual a la independencia judicial. Sin embargo, la garantía de la independencia judicial no puede depender de quienes integran la comisión. Hay un factor común que también es importante destacar, y es que las personas que integraron la comisión en el pasado y quienes la integran actualmente han sido en la práctica, y según lo que se muestra en las actas, muy cuidadosas para no intervenir en el ejercicio de la función jurisdiccional. Pero cuando se aprecia que la propia Procuraduría General de la República lleva una inquietud como la señalada a la comisión, pues entonces se abre una puerta que, dependiendo de quienes la cuiden, permitiría una transgresión de los principios. Aquí quiero aclarar, y esto es importante dejarlo registrado, que no se aprecia ninguna intención malsana por parte de la Procuraduría a plantear el tema. Está planteando una preocupación que es válida. Lo que estoy indicando es que al llevarla a discutirla a un órgano de carácter administrativo, parece que no es el foro. Y en ese sentido es, digámoslo de esta manera, un punto o evidencia de que la regulación normativa de la comisión tiene que ser revisada, porque genera confusiones. Este ejemplo es de hace apenas un año. Y las generó en el pasado, las genera todavía ahora, y por ello es que es conveniente volver sobre el reglamento que regula la jurisdicción contenciosa administrativa y, perdón, delimitar muy claramente cuáles son las funciones de esa comisión. Todavía más claro de lo que ya es. Destacar su carácter administrativo, ponderar de nuevo si puede estar conociendo en alzada acuerdos de consejos de jueces, si puede estar llevando cualquier cosa. Pareciera que la comisión debiera ser más bien un enlace, como operan en otras jurisdicciones, y no tener
la amplitud en la regulación de tal forma que ha permitido situaciones como las descritas. No obstante, sí es muy, muy importante destacar que en la práctica ha sido sumamente cuidadosa la comisión y no ha significado, por lo menos desde el estudio de las actas, un menoscabo para los principios de independencia judicial y juez natural. Aquí quiero hacer la advertencia que, aunque he destacado la importancia que participen jueces y juezas en la comisión, no se ha abarcado en este estudio el tema de cuán eficaces o cuán acertados han sido los acuerdos de la comisión en lo administrativo. Eso no es lo que interesa, no fue el enfoque. Así que no estoy diciendo que por la intervención de jueces y juezas la comisión funciona mejor. Lo que estoy diciendo es que es un plus que, unido a la actitud de los integrantes por reglamento, viene a acreditar que aun cuando la posibilidad normativa se da de que pudieran transgredir el principio de independencia judicial y el deber natural, en la práctica no se ha constatado que eso haya sucedido. No puedo dejar de mencionar esto, y es que por lo menos en los primeros años de funcionamiento de la comisión, eh, no hay indicio de que fuera de la comisión hacia la judicatura una, eh, que no haya habido un intento de incidir sobre su independencia y demás, pero sí me llamó la atención constatar que más bien eran peticiones de jueces y juezas a la comisión, que repito, en aquel momento estaba integrada por magistrados y magistradas, bueno, magistrados en aquel momento. Y lo que me llama la atención del asunto es que pareciera o hay indicios de que fueron actitudes propias de jueces y juezas las que pudieron haber comprometido su propia independencia. Y es que se buscaba a la comisión, y perdóneseme la expresión, como si fuera papá o mamá, ¿verdad? Y con el paso del tiempo eso se superó, no se dio más, pero esa, esa búsqueda de una autoridad superior que pudiera resolver los problemas que se daban en la judicatura, sí es llamativa. Habría que estudiar, y por eso lo sugiero para una investigación futura, si es que eh, no estamos claros o las personas que nos desenvolvemos en el derecho, especialmente en el campo de la judicatura, ¿qué significa actuar con independencia? Repito, y ya lo mencioné, una cosa es el principio de jerarquía, otra cosa es el conocimiento en grado, una cosa es la superioridad del propio el principio de jerarquía y otra cosa es el conocimiento en alzada de un asunto. Y pareciera que esa distinción no está muy clara, ni a lo interno ni a lo externo. Quizás hoy día sí, pero en el pasado no, al interno de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, habría que estudiar, pero eso sería materia de otra investigación, a qué se debe ese fenómeno y si está extendido a otras jurisdicciones. Por lo pronto, sí es importante sostener y reiterar que en este momento en la jurisdicción contencioso administrativa, la comisión actual tiene muy claras sus funciones, deslinda lo administrativo de lo jurisdiccional y no está incidiendo en la práctica sobre los principios de independencia judicial y juez natural. En el pasado, tampoco hay constatación de que eso se haya dado en la práctica. Lo que sí se constató en el pasado es que gestiones presentadas a la comisión pusieron en riesgo esos principios. Y lo que también se constata hoy día es que gestiones externas también ponen en riesgo esos principios. Para concluir, quiero reiterar la recomendación de que se revise la redacción del reglamento para dejar claro
lo que en la práctica han evidenciado las personas que actualmente integran la comisión, que es el resguardo del principio de independencia judicial, separando funciones jurisdiccionales de administrativas. De esta manera dejo expuesta la presentación y vamos a concluir la conferencia señalando que oportunamente el informe el informe escrito se presentará al Instituto de Investigaciones Jurídicas y por los canales que este estime pertinente, pues lo difundirá. Ha sido un gusto compartir con ustedes este abordaje y espero en su momento las reacciones al mismo para poder seguir abordando este tema que en lo personal me parece muy, muy importante de darle seguimiento a cómo opera la Administración de Justicia en la práctica. Le doy las gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al Observatorio Sociojurídico de la Justicia y las Políticas Públicas por esta oportunidad y ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias.